Hola, buenas, ¿cómo va? Acá de nuevo. Y hoy en Rompiendo Esquemas, la búsqueda y la idea parte de la pregunta por el poder. De la pregunta por el poder, entendida como una pregunta que en principio podría buscar cierta definición del poder. Cuando hablamos del poder, podemos concebirlo como un verbo, poder hacer algo o no poder hacerlo, y también como un sustantivo, como un lugar, como cuando se habla del poder, como quienes están en el poder, tal vez como un lugar cerrado, un lugar de difícil acceso, y entonces al final es bastante complejo poder llegar a cierta definición del poder que en principio es imposible por ese problema del lenguaje que, como diría Lacan, ningún significante significa de por sí nada, ningún significante tiene atado un significado, por lo tanto los sentidos y los significados que vamos construyendo y haciendo emerger son infinitos, son siempre una resignificación de lo anterior, ya sea en cada frase, cuando vamos agregando palabras y redefiniendo y condicionando lo que anteriormente se va diciendo, o en la vida misma, cuando diferentes acontecimientos de nuestra vida los podemos ir resignificando e incluyendo en determinadas categorías o procesos o diferentes momentos que se van cerrando y van adquiriendo diferentes significaciones a medida que se relacionan con los sucesos posteriores. De la misma manera, es imposible encontrar una definición acabada del poder que lo diga todo. Ese es el problema del lenguaje. Nunca se termina y siempre fracasa. Pero bueno, la búsqueda es poder contar un texto de Foucault que está en Microfísica del Poder, que es en realidad una entrevista hablada. Es un texto porque está escrito y porque hay un discurso, que es el discurso de Foucault, entrevistado, y ese capítulo, esa entrevista, tiene como título "Las relaciones de poder penetran en los cuerpos", ya dando cierta definición, cierta idea de qué se va a tratar. Una vez más está el concepto de biopolítica, de anatomopolítica, ese poder que Foucault definió y trató, que se dirige a los cuerpos, que se dirige al bios, a lo vivo, a lo orgánico, y que entra en relación con una vertiente del poder que no es esa vertiente clásica por la cual podríamos entender el poder en un sentido que tiene que ver con la prohibición, con el castigo, con la represión, con lo que no se puede hacer y con lo que sí se puede hacer, sino en la vertiente positiva que Foucault desarrolla y que tiene que ver con el poder productivo, con el poder que produce, y también que a partir de determinados modelos de diferentes cosas, pero sobre todo en Foucault, de subjetividad, produce otros modelos, produce otros estereotipos que quedan alejados de ese modelo hegemónico, si se quiere. Bueno, Foucault principalmente lo que hace en esta ocasión es separar lo que viene a ser lo jurídico, las leyes, todo el tejido que viene a ser una moral cristalizada en leyes que determina un determinado tipo de sociedad, que defiende determinados estereotipos de lazo social, como podría ser en el capitalismo, está en el centro la propiedad privada, y todo el sistema social se rige y se constituye a partir de ese concepto, con lo cual el concepto de ciudadano ideal o que por excelencia se transmite tiene que ver con un ciudadano que es considerado libre, pasible de tener propiedad, es decir, en el modelo ideal se trata de un sujeto propietario, y si el sujeto no es propietario porque no tiene propiedades, se entiende igualmente a un sujeto que es propietario de su fuerza de trabajo. Por lo tanto, en el centro siempre aparece la propiedad. Entonces, lo que Foucault plantea
tiene que ver con que hay un tipo de poder que se ejerce sobre el cuerpo mismo, que a partir de el pasaje de lo que sería la Edad Media, esa edad donde el poder por excelencia era el poder de los reyes, el poder monárquico, los reyes como representantes de Dios en la tierra, y la legitimación de que estuviesen en la cúspide del orden social, tenía que ver con que, claro, eran representantes del poder de Dios, eran sagrados. El rey era una extensión de lo divino. No había un cuestionamiento de eso, no había un cuestionamiento de ese orden social, hasta que en un momento aparece una clase revolucionaria, que es la burguesía, y todo eso se empieza a cuestionar. La aparición de la burguesía como una clase política, una clase revolucionaria, tiene a su vez todo un correlato en el pensamiento, si se quiere, de Occidente, que tiene que ver con el iluminismo, con la razón, con estas máximas, por ejemplo, de Kant o de Descartes, de que ahora la razón pura, la conciencia, el pensamiento crítico, es el que va a estar en el centro para poder decidir y para poder determinar qué es verdad y qué no, y el sujeto pasa a la reflexión de sí mismo y la reflexión de su entorno, cuestionando las explicaciones de lo divino que antes aparecían como la referencia ordenadora del orden social, que ahora es un orden social que la subjetividad individual se va a cargar a sus espaldas para poder decir vamos por acá o vamos por allá. El ciudadano pasa al centro del asunto y son los ciudadanos los que se empiezan a dar su propia ley a través del Parlamento, a través de la República en un principio, como podría ser el ejemplo paradigmático de la Revolución Francesa. El sujeto pasa al centro del asunto. Dios ha muerto y ahora es el sujeto el que se da su propia ley y el que decide para dónde ir. Así se construyen los estados-nación, así se construye el capitalismo, primero tal vez más a través de una ética de lo protestante, del cristianismo en su vertiente práctica del hacer, todo el pensamiento de Lutero, el pensamiento de Calvino, empiezan con toda una teoría de lo práctico que tiene que ver con la moral utilitaria que necesita el capitalismo para desarrollarse y que es consecuente con esas relaciones de producción que se van modificando y mutando del modelo del feudalismo, del tributo al rey, del trabajo por la mera supervivencia y los dones que el poder monárquico daba para que puedan sobrevivir los siervos propios de los feudos, hacia un sistema en el cual los sujetos empiezan a comerciar, empiezan a decidir sobre sus asuntos, que ahora son asuntos propios de lo privado, y se da la dicotomía público-privado, la vida privada de la familia y de la casa puertas adentro es la cuestión de cada individuo. ¿Y qué es lo que dice Foucault de todo esto? Lo que dice Foucault es que hay toda una tradición que él critica, que resumió y que solamente relacionó la problemática del poder con la problemática del poder del soberano. Es decir, Foucault lo que dice en esta entrevista es que la problemática del poder no se puede reducir a la problemática de la soberanía, a la problemática de por qué los individuos tienen que obedecer al soberano y de por qué el soberano es necesario para que los individuos puedan vivir en sociedad, de dónde se constituye y de dónde sale el poder del soberano, si es un pacto social o si es una cuestión más coercitiva. Foucault dice, el problema del poder, hay toda una tradición que solamente lo agota en relación al poder del soberano, a cómo legitimar el poder del soberano, a cómo surge ese poder del soberano, a por qué es necesario o por qué no lo es necesario, cuáles son los límites del poder del soberano. Podríamos pensar, por ejemplo, en el caso de Thomas Hobbes o de Rousseau o de Voltaire, diferentes autores que teorizan justamente la aparición del Estado y los límites, pero también las potestades de ese poder soberano. Pero ¿qué dice Foucault? La problemática del poder no se puede resumir en la problemática de la soberanía. El análisis de Foucault va en otra dirección y lo que postula es que en cada punto del cuerpo social, entre un hombre y una mujer, lo cual ya habla de un paradigma, por ejemplo, de lazo social,
y de reproducción, de un modelo de familia, porque es un hombre y una mujer, porque es un hombre y una mujer burgueses, propietarios, o que, por ejemplo, dentro de la familia o entre un maestro y un alumno, entre el que sabe y el que no sabe, hay relaciones de poder que no son la proyección pura y simple del gran poder del soberano sobre los individuos, sino es que son más bien el suelo movedizo y concreto sobre el que ese poder se incardina, esa palabra usa, sobre el cual ese poder encuentra su enclave, encuentra su anclaje. Las condiciones de posibilidad del funcionamiento del poder del soberano, podríamos pensar en el poder del Estado que se ejerce y se instrumenta a partir de leyes, normas, decretos, justamente puede llevarse a cabo por toda otra serie de ámbitos que están atravesados por relaciones de poder. Eso es lo que dice Foucault, que de alguna manera las tradiciones más clásicas que sobre todo teorizan el poder entre el siglo XVIII y el siglo XIX dejan de lado, no se meten con todo un montón de órdenes, con todo un montón de lugares, de ámbitos donde está lleno de relaciones de poder. Lo que dice Foucault es que para que pueda funcionar, digamos, ese orden social más macro, más grande, más colectivo y más grueso, es necesario toda una serie de ámbitos más pequeños en los cuales lo que hay son micropoderes. Justamente esta entrevista está en Microfísica del Poder y ya podemos ir relacionando algunos términos de por dónde va el pensamiento y los sentidos de pensamiento de Foucault, que dice que para que ese poder más macro del Estado y del soberano sobre la población pueda tener efectos, se incardina, esa es la palabra que usa, se enclava, se ancla en toda una serie de ámbitos que son el suelo, que son lo micro, que tiene que funcionar para que eso macro pueda llegar a los lugares más pequeños. Hay configuraciones en estos lugares micro, en estos ámbitos micro, que son relaciones de dominación y de poder que en realidad, dice Foucault, no están muy teorizadas. Nadie se encargó de definirlas y de desarrollarlas. Justamente Foucault siempre va por ese lado de la historia desechada, de la historia no tomada en cuenta. Entonces, lo que dice Foucault es que la complejidad de los mecanismos y su especificidad son muy diversos y hay toda una diversidad que está poco explicada, poco analizada. Lo que hace un poco es poner el ojo, poner el foco sobre toda una serie de ámbitos donde el poder pasaría desapercibido. Por eso es que va a llegar a esa frase en la cual va a decir todo es político. Todo es político porque todo está atravesado por relaciones de poder. Todo es político porque no se trata siempre de prohibiciones y de esto no está permitido y de esto no se puede hacer o si lo haces te castigo o hay una sanción. Se trata también del poder en su vertiente positiva, en su vertiente productiva. Esa vertiente que nos hace hacer cierto balance y ponderación de las cosas, que es uno y que no es otro. Es cierto modelo interpretativo, es cierta forma de interpretar y de entender las cosas. Y esa forma de interpretación ya implica un determinado orden de cosas. Una ponderación que, por ejemplo, podríamos pensar designa qué es lo deseable, y aunque no designe qué es lo indeseable, por la negativa ya hay algo que se aleja de lo deseable. Hay un poder de la norma. Hay algo que se impone desde lo colectivo que uno no puede pasar demasiado por alto si no quiere quedar del lado de la exclusión. Entonces hay un poder que normaliza, que dice esto es sano y esto no, que dice esto es lo deseable, que dice este es el paradigma, que dice de esta manera se hacen las cosas. Foucault entonces en esta entrevista lo que dice es que todos esos ámbitos, que toda esa vertiente del poder está dejada de lado, no está tratada ni desarrollada y que los autores principales y clásicos de la cuestión del poder lo que hicieron fue agotar la problemática del poder en la problemática del poder del soberano, del que gobierna. Entonces el entrevistador le pregunta a Foucault sobre esta concepción
Y lo que Foucault le responde es que la idea de que la fuente o el punto de acumulación del poder estaría en el Estado y que es a él a quien hay que preguntar sobre los dispositivos de poder no tiene fecundidad histórica. Y agrega, digamos que su fecundidad histórica actualmente se ha agotado. Entonces, lo que dice Foucault es que toda relación de poder implica cierta relación de fuerza y que cada relación de poder tiene como condición de posibilidad un campo político del que forma parte. Foucault dice, decir que todo es político quiere decir que hay una omnipresencia de las relaciones de fuerza y que pertenecen siempre a un campo de lo político. Pero además es plantearse la tarea hasta ahora esbozada de desembrollar esta madeja indefinida. Que todo es político implica que el poder está en todos lados. Por eso a veces Foucault puede dejar esa sensación de paranoia o bien de que todo está mal o de que, justamente como plantea, todo está atravesado por el poder. Pero el punto es justamente entender que somos todo el tiempo poder y estamos todo el tiempo atravesados por el poder en la constitución misma de nuestra subjetividad. Toda la vertiente y la corriente de la deconstrucción va por ese lado, va por el lado de la preponderancia de lo cultural y sacar el foco de cierta concepción un tanto falsa, por decirlo de alguna manera, de que hay cuestiones que son naturales. Lo natural en el ser humano está totalmente borrado y tergiversado. En el ser humano lo preponderante es lo cultural. Podríamos pensar en temas de debate como puede ser el del aborto, un tema muy actual, donde muchas veces los detractores del otorgamiento de ese derecho, que en última instancia lo que hace o lo que haría es democratizar el acceso a ese tipo de operación quirúrgica para las mujeres que no pueden pagar esa operación en condiciones sanitarias buenas o que no corra peligro su vida. Dan argumentos basados, digamos, en el paradigma de la naturaleza o en el naturalismo o en un orden de cosas que tiene que ver con lo biológico. Sin embargo, cuando vamos a la historia, siguiendo a Foucault, a la genealogía, a esas ramas principales de las cuales por la historia hoy estaríamos en las ramas secundarias, si buscamos hacia atrás, diría Foucault, lo que encontramos es que la subjetividad está totalmente atravesada por lo cultural y que un mismo cuerpo arrojado en Roma, en Grecia, en el Medioevo o en Oriente va a tener una relación con su propia corporalidad y con los demás cuerpos totalmente diferente. Y ahí se ve el acento y la preponderancia de lo cultural. Pero todo esto lo que hace, al fin y al cabo, es abrir la puerta a la pregunta sobre cómo incluso en nuestra subjetividad todo está atravesado por el poder. Las relaciones de poder están absolutamente presentes. Decir que todo es político es abrir la puerta a repensar cómo en nuestras acciones más cotidianas, en nuestros pensamientos y valoraciones y relaciones con los demás, dentro de una propia familia, los roles, las concepciones de lo deseable, los mandatos, se van encarnando en nosotros y aquello que pensamos como lo más propio, lo más íntimo, puede ser en realidad algo de lo más compartido, lo cual no hace que no sea íntimo, pero nos habla de la producción de subjetividad, nos habla de esa omnipresencia de relaciones de fuerza que explican justamente esta frase de que todo es político. ¿Qué es lo que se espera del hijo varón? ¿Qué es lo que se espera de la hija mujer? ¿Cuáles de esos mandatos son explícitos y se formulan verbalmente y directamente? ¿Y cuáles son propios del silencio? ¿En qué puntos está el silencio que induce que por determinado camino no hay que ir? Que induce que por determinado camino no está lo deseable. ¿Por qué ese camino no sería del orden de lo deseable? ¿Qué paradigma está funcionando atrás como la norma en relación a la cual se mira ese camino que no está privilegiado o que no está visto como un camino que puede ser algo elegible y deseable?
Entonces, hacia el final de la entrevista, le pregunta a Foucault, el entrevistador, ¿está de acuerdo sobre la dramatización de su análisis y su carácter de ficción? Y Foucault le dice, en realidad mi análisis tiene que ver con sacar estos temas a la luz y ponerlos sobre la mesa para ver cuáles son las reacciones, para ver dónde van a situarse las críticas, dónde las cóleras y dónde las incomprensiones. Esas incomprensiones, esos enojos y esas críticas tal vez hablen de los discursos mismos que subyacen a ese poder de la norma. Tal vez donde aparezcan esas cóleras y esos enojos, esas reacciones, lo que aparece es el poder mismo resistiéndose. Lo que aparece son los discursos legitimados como verdad, legitimados en un orden de cosas que se mantiene en un determinado sentido, con determinados ganadores, con determinados sectores privilegiados. Por lo tanto, decir que todo es político tiene que ver con ese darse cuenta que en la subjetividad misma, en las cuestiones más íntimas y más personales, hay una presencia del poder. Una presencia del poder que, intentando dar esa definición imposible y acabada, podría tener que ver, por ejemplo, con la primera valorización que tendemos a hacer de las cosas, con lo que no se nos ocurre para nada decir o para nada pronunciar, con lo que damos por obvio, con lo que damos por sentado. En esos lugares que son el reino de lo obvio, que son el reino de lo dado por sentado, de la naturalización, es donde el poder más efectos está ejerciendo. Donde se escapa justamente la pregunta por el poder. En un diálogo familiar, en un diálogo de pareja, en un diálogo de trabajo, en un diálogo con amigos, en un diálogo donde hay un ideal que subyace pero que no se menciona. En esos lugares donde menos se teoriza el poder, lo que dice Foucault es que el poder más efectos tiene, el poder más está funcionando. Por eso Foucault en esta entrevista critica que la problemática del poder no se reduce a la problemática del poder del soberano, y que esa concepción de entender a la problemática del soberano como la problemática del poder por excelencia, lo que hace es dejar de lado toda una serie de ámbitos micro donde el poder funciona y sirve de suelo para que ese poder se ancle, para que ese poder también llegue a ejercerse. Y no solamente por parte del Estado. Podríamos pensar hoy en día a un actor tal vez más principal que el Estado, que es el mercado. El poder de la norma, de lo deseable, la producción de subjetividad a gran escala, la biopolítica y también la videovigilancia, el Big Data, que puede trazar un perfil individual y subjetivo que va desde las afecciones de salud de una persona hasta los determinados gustos por determinadas marcas, determinado estilo, determinadas personas, determinadas atracciones, determinada música, determinada manera de subjetivarse, que tal vez sea imposible desentrañar por completo porque nos quedaríamos sin subjetividad, si la subjetividad es preponderantemente cultural y maleable y permeable a cada época, justamente tiene ese vértigo de un vacío que se va colmando y que se va modificando en cada época, en cada cultura, pero que tal vez la posibilidad de tener en cuenta esos condicionamientos y esos lugares implícitos y esos efectos implícitos que tiene el poder permita tomar cierta distancia para saber que eso está ahí funcionando. A veces más explícita, pero a veces más implícitamente. Bueno, esa era un poco la entrevista que le hacen a Foucault y Foucault respondiendo, y que justamente la idea es la pregunta por todas estas cuestiones y por todos estos desarrollos que en este caso trae Foucault.